rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a la divulgación de lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. El día de hoy tenemos una supermesa, pero además una supermesa porque tenemos que anunciar un importante congreso que nos atraviesa a todos, a todos. Las ciencias del suelo, de verdad, nos toca lo que comemos en la mesa, lo que respiramos, lo que podemos producir. De verdad, atraviesa no solo la economía, atraviesa la salud y muchos otros aspectos de la vida humana. ¿De qué se trata? Pues que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo será anfitriona del 45 Congreso Nacional de la Ciencia del próximos días 8 de octubre. Y bueno, pues tengo el gusto de tener a tres grandes investigadores súper expertos en este tema de ciencias del suelo aquí en Luciérnaga, donde vamos a hablar de cuál es esta importancia, qué sucede con todo ello y sobre todo, qué pueden ustedes encontrar en este congreso para que puedan ustedes participar. Así que bienvenidos a los tres invitados. Están con nosotros el doctor Javier Castellanos Ramos. Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación, Elsa. Ahorita los vamos a explicar bien quiénes son. También está con nosotros Otilio Acevedo Sandoval. Bienvenido, Otilio. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias. Y el doctor Alfredo Madariaga Navarrete. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y por tu excelente programa. Es todo un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, Alfredo. Pues antes de que arranquemos con la entrevista, y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les cuento quiénes son nuestros invitados. El doctor Javier Castellanos Ramos es actualmente el presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, pero él es especialista en suelos y nutrición vegetal, fue investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarios, INIFAM, mejor conocido, en el tema de fertilidad de suelos, nutrición vegetal y manejo de abonos orgánicos durante 35 años. Ha dejado sin duda un legado muy importante en este instituto más de fertilidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 3, reconocimiento de pertenencia lo tiene desde 1986. Por supuesto, autor de libros y artículos científicos, pero yo quiero destacar que liberó 3 variedades de frijol, algunos de ellos en uso actualmente. Bienvenido y un honor tenerte en esta mesa. Muchas gracias por la invitación, Elsa. Y por su parte también está con nosotros el doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval, además de que un gran amigo y compañero de trabajo, pues él cuenta con 2 doctorados, uno en biología con especialidad en edafología. Para quienes no lo saben, edafología es la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno. Este doctorado fue por la UNAM y tiene un segundo doctorado en química por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde es profesor e investigador desde 1988. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, tiene varios reconocimientos, pero el que más me encanta es que la Universidad Autónoma de Querétaro impuso su nombre a la Cátedra Especial de Química, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Actualmente es director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias del Suelo. Gracias, Otilio. Gracias a ti. Y el doctor Alfredo Madariaga Navarrete, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias con especialidad en biología molecular y biotecnología por la Universidad, espero pronunciarla bien, Guelph, en Ontario, Canadá. Es profesor certificado en técnicas educativas por la misma institución, gracias, y miembro de la Sociedad Canadiense de Fitopatología, entre otros cargos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y líder del cuerpo académico en consolidación en Química Agrícola Ambiental. Profesor e investigador del programa académico Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable por esta institución y coordinador de vinculación e internacionalización del Instituto de Ciencias Agropecuarias allá en Tulancingo. Bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Y ahora te voy a pedir, Otilio, que como anfitrión nos expliques esto del Congreso, nos des algunos datos primeros antes de irnos a corte y regresar de lleno a las entrevistas. Gracias, Elsa. Pues invitar a la población en general, no solamente
a los que nos escuchan aquí en el estado de Hidalgo, sino que se amplíe a toda aquella persona que esté interesada en conocer la importancia que tiene un recurso natural no renovable, que es el recurso suelo. Hoy en la actualidad, como sabes, el recurso, si no se le da un buen manejo a este recurso, pues trae consigo hambre, emigración y daños a los ecosistemas. Es decir, que el impacto que diario le damos a nuestro recurso suelo ha ocasionado un proceso de desertificación, de desertización y además de degradación, tanto física, química y biológica de este recurso suelo tan importante, como ya lo mencionabas al inicio, que se encuentra presente en nuestra mesa día a día. ¿A través de qué? De la producción de alimentos. Entonces es muy importante que revaloremos la importancia que tiene el recurso suelo hoy en día y que además hoy que hablamos del cambio climático, que hablamos del efecto de los gases invernadero, es el segundo almacenador de dióxido de carbono o de CO2 que se conoce, el suelo junto con las especies vegetales. En primer lugar es el mar, segundo el suelo y en tercero la atmósfera. Entonces la importancia que tiene el suelo no solamente es en la producción de alimentos, sino también en el cambio climático, que como sabemos, este cambio pues, va a afectar a la cadena final que somos el ser humano. Así es, sin ninguna duda. Y aparte, bueno, me encantó el lema que le pusieron a este 45 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Si el suelo respira, tú respiras. Y válgame Dios, eso me hizo como temblar un poco porque además últimamente hemos visto, el mes de julio se despidió con inundaciones catastróficas en regiones del mundo que nadie lo esperaba, como fue Europa, Alemania del Este, y Bélgica, Canadá, Siberia, en Rusia, aquí en el mismo país, en México, en algunas regiones. Así que estamos hablando de un tema que nos atraviesa en muchas otras cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con la producción de alimentos y muchas cosas más. Así que bueno, si me lo permiten, vamos a un corte y vamos a regresar justamente con el doctor Javier Castellanos Ramos, porque sí quisiera que nos hablaras un poco de la sociedad mexicana, cómo ha impactado en las áreas académicas, pero también en las áreas de producción de este país. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque del programa de Luciérnaga. El día de hoy estamos hablando de lo que será el 45 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, de la cual va a ser anfitrión la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con dos institutos que ahí se asocian para ser anfitriones. El Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, al frente está el doctor Otilio Acevedo, que me da muchísimo gusto, y el Instituto de Ciencias Agropecuarias, con la presentación del doctor Alfredo Madariaga. Pero también está con nosotros el doctor Javier Castellanos Ramos, presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Y quisiera, Javier, que nos platicaras un poco más sobre un poco la historia de esta sociedad mexicana y cómo ha impactado a diferentes sectores de nuestro país. Claro que sí, Adelante. con muchísimo gusto. Mira, la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo nace en el año de 1962, cuando un grupo de científicos muy responsables y muy interesados en este importantísimo recurso, como justamente lo acaba de describir el doctor Acevedo, se reunieron para organizar en la Ciudad de México el primer Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. La verdad, todos ellos son decanos, todavía viven muchos de ellos, son los decanos de nuestra sociedad, y ellos con mucha visión organizaron esta sociedad científica. La sociedad, pues, tiene desde el 62, ya son casi 50 años, ya. Más de 50 años, yo nací en el 66, sí. Tiene más 54, 60, sí, 60 años. Sí, son muchos años. Entonces, esta sociedad se ha mantenido como una de las sociedades científicas líderes dentro del campo de la agronomía. ¿Por qué es tan importante? Porque por el suelo se alimentan las plantas. A través del suelo se puede mantener la humedad del mismo para que ellas sobrevivan, para que ellas produzcan. Y también algo importantísimo,
El suelo es el recurso que podría ayudar a rescatar el cambio climático, ¿no? Ya hablaremos de ello en un poco más adelante, pero la sociedad tiene como función principal reunir a los científicos más destacados. En el año 87 nos reunimos cerca de 1,400 investigadores en la ciudad de Zacatecas. Ese fue el congreso en que más participantes hemos tenido. Y entonces, en esos congresos se presenta el avance del conocimiento, se presenta las novedades que hay. Invitamos profesores, investigadores de varios países que nos vengan a compartir sus conocimientos, pero podría decir que la labor más importante de nuestra sociedad científica es la publicación de una revista científica que muy pronto está a punto de llegar a ser una revista internacional indexada en JCR. Entonces, esta revista se llama Terra Latinoamericana y difunde a través de una revisión por pares de investigación de muy alto nivel para que sea conocida en todo el mundo. Creo que es una de las más importantes labores que hacemos, además de organizar el Congreso, Elsa. Muy bien. Algo muy importante, Javier. Del año 62 en el que tú estás hablando, pasamos por algunos sexenios en los que tuvimos autosuficiencia alimentaria. Incluso nos dimos el lujo de poder dar para otros países que estaban en crisis por allá de los años 70. Hay estadísticas importantes de cómo se hizo una variedad de cultivos en nuestro país, se reorganizaron algunas siembras y demás. Sin embargo, estamos de los años 90 a los 2021 que estamos ahorita, estamos en una situación de crisis muy fuerte alimentaria. El frijol, en el cual tú eres un experto, Zacatecas en este momento no va a lograr la producción que necesita para el mercado, que ya lo tiene prácticamente asegurado. ¿Qué está pasando por ahí, Javier? Ahí sí, como voz experta, me gustaría mucho que nos pudieras platicar para que las personas puedan comprender la importancia que tiene esta ciencia en el que tú nos hablas de manera tan importante con la sociedad mexicana. Creo que hay varios aspectos que podrían explicar esta situación. Uno de ellos es que ha faltado invertir más recursos en investigación, es uno de ellos, y el otro importantísimo es el haber, pues, prácticamente destruido el sistema de extensionismo agrícola. La investigación se genera, pero debe de transferirse hacia los usuarios, que son los agricultores. Entonces, actualmente no tenemos un instituto o un departamento de extensionismo agrícola a nivel nacional. Y eso impide que la tecnología que generan los investigadores en estos últimos años ha vivido una crisis enorme de financiamiento y más recientemente con la liquidación de los fideicomisos, pues el sufrimiento ha sido todavía más terrible, ¿no? Entonces, el no contar con recursos para generar los resultados de investigación, el no contar con una institución profesional y dedicada por un periodo de largo plazo al extensionismo agrícola, creo que son los dos principales factores que han explicado este fenómeno. Esa es mi opinión al respecto, Elsa. Muchísimas gracias. Y nada más por último, para no soltarte, porque te tengo que conquistar para que hagamos otro Luciérnaga. Realmente hay muchos temas muy, muy importantes. Pero hay algo que nos atraviesa mucho, hay una gran preocupación, hay un gran debate incluso en esta actual administración, que es la de los fertilizantes. Y tú eres experto también en el tema. ¿Cuál es tu punto de vista con esto? Hay un empuje por fertilizantes orgánicos, hay un empuje por mejorar las condiciones en las que se siembra y se utiliza el suelo. ¿Qué opinas tú al respecto? Y sobre todo porque tú has visto esta trayectoria histórica de los cambios con las empresas que se dedican a la fabricación de ello. Sí, además porque me he dedicado a estudiar ese tema en particular. El tema de nitrógeno lo he estudiado desde los albores de mi carrera en la investigación. Mira, déjame te comento. Se habla mucho de reducir el problema del calentamiento global, el tema del cambio climático. Y el CO2 que está en la atmósfera lo podemos regresar al suelo, lo podemos capturar, eso se llama captura de carbono en el suelo.
Sin embargo, la manera en que lo podemos capturar es en forma de materia orgánica. Y la materia orgánica tiene un átomo de nitrógeno por cada 9 átomos de carbono. Entonces, si tú solo pones carbono, pues mucho gusto, no se va a formar materia orgánica. Se requieren las dos moléculas. Se requiere el carbono y se requiere el nitrógeno. Entonces, para poder cosechar una enorme cantidad de carbono de la atmósfera, para poder incrementar la fertilidad de los suelos, para poder hacer suelos productivos, necesitamos incrementar su contenido de materia orgánica, pero necesitamos agregar fertilizantes químicos. No hay de otra. Necesitamos agregar fertilizantes nitrogenados, que son de los más importantes. Entonces, desgraciadamente, cuando surge la estrategia de la agricultura orgánica, se empieza a satanizar excesivamente a los fertilizantes y se les juzga como si fueran igual que los plaguicidas. Realmente los plaguicidas son un veneno de los cuales ojalá que pronto podamos quitarnos. No va a ser tan fácil ni tan rápido. Necesitamos generar investigación para que tengamos microorganismos que sean capaces de enfrentar a las plagas y a las enfermedades. Avance que se está dando muy rápido, pero va a tomar su tiempo. Sin embargo, cuando se sataniza los fertilizantes químicos y se les trata como si fueran pesticidas o plaguicidas, entonces automáticamente estamos limitando la productividad, porque sin nitrógeno no se puede cosechar carbono. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el uso irracional e indebido de los fertilizantes. Mira, en el mundo vivimos 7.500 millones de seres humanos. Nosotros nos alimentamos con alrededor de 2.800 a 3.000 millones de toneladas de cereales. 2.800 o 3.000 millones de toneladas. Para producir estos 3.000 millones de toneladas de cereales, se aplican alrededor de 120, 130 millones de toneladas de nitrógeno, que equivale a unos 600 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados. Solo estoy tocando el nitrógeno. Entonces, la cantidad de nitrógeno orgánico disponible que hemos cuantificado en el planeta no rebasa más de unos 15 o 20 millones de toneladas. Quiere decir que tendríamos un déficit cercano a más de 100 millones de toneladas de nitrógeno. Estoy hablando de unidades de nitrógeno, para no confundirla con fertilizante. Entonces, simplemente, si nosotros dejamos de aplicar los fertilizantes químicos, tendríamos que aceptar que dejaríamos de producir por lo menos 1.500 millones de toneladas de cereales. Esto quiere decir que se vendría una hambruna en donde tendría que morir de hambre alrededor de unos 3.000 millones de seres humanos, lo cual es absolutamente inaceptable. Entonces hay una confusión al respecto, claro, y muchas personas han creado esta confusión, pienso yo que por desconocimiento principalmente, no por mala intención, pero porque desconocen qué es lo que está ocurriendo en el suelo. Entonces, esto ha generado mucha confusión y ha satanizado a los fertilizantes. El problema, y los fertilizantes, déjame decirte, provocan también problemas de calentamiento global. El óxido nitroso es más de 200 veces más potente que el CO2 para calentar la atmósfera. Sin embargo, no podemos dejar de usarlos, pero podemos reducir su uso prácticamente a la mitad si nosotros nos dedicamos a utilizarlos racionalmente, con cuidado y de una manera muy tecnificada, para que no se pierdan, para que no se desperdicien. Porque un fertilizante nitrogenado puede perderse por lixiviación o puede perderse en forma de gases como óxido nitroso a la atmósfera, ¿no? Entonces, nos interesa conservarlo, nos interesa no contaminar los cuerpos de agua, no contaminar la atmósfera con óxido nitroso. Entonces, necesitamos impulsar los proyectos de investigación, impulsar los proyectos de extensionismo para que esto no pase. Desgraciadamente, es justamente lo que está pasando. El haber dejado sin recursos a los centros de investigación, el haber dejado el prácticamente haber destrozado los sistemas de extensionismo agrícola, hoy queda un remedio de extensionismo, es lo que queda en la realidad, ¿no? Entonces, el haber hecho eso está generando toda esta problemática.
pero definitivamente ojalá que organices un foro sobre el tema de los fertilizantes químicos y la agricultura orgánica. Yo estaría encantado en participar, encantadísimo, Elsa. Excelente, excelente, Javier. Has tocado temas muy importantes que nos dejan nada más con la cosquilla ahí de lo que tenemos que hacer, y justamente usted no se puede perder este 45 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, porque tener la oportunidad de escuchar a personas como Javier, como Otilio, como Alfredo Madariaga con estos temas, de verdad que nos importa. No necesariamente tenemos que ser de la comunidad científica para escucharlos, para saber, para informarnos y pues para cambiar hábitos que nos urge en este planeta. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga. Estamos hablando del que será el próximo 45 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, el cual se llevará a cabo de manera virtual del día 6 al día 8 de octubre próximo. Y bueno, su lema, si el suelo respira, tú respiras. Para hablar de ello, está con nosotros el doctor Javier Castellanos Ramos. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. También está el doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval, director del Instituto de Ciencias Básicas y vicepresidente de la misma sociedad. Y el doctor Alfredo Madariaga Navarrete, él es profesor investigador del programa Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable, esta casa de estudios allá en el Instituto de Ciencias Agropecuarias en Tulancingo. Y bueno, en la primera parte, Javier Castellanos nos dio de verdad una amplísima entrevista muy buena. Si se la perdió usted, no se escape de las repeticiones que hacemos en el sistema universitario de radio, porque vale mucho la pena. Él nos habló de la importancia de los fertilizantes, de las ciencias del suelo, la historia de esta sociedad mexicana y sobre todo el impacto que ha tenido esta sociedad científica para generar cambios en nuestro país. Y el doctor Otilio, pues ahora nos quedamos con un tema que tú quisieras redondear con un poco más de datos sobre este tema del suelo, fertilizantes. ¿Qué sucede, Otilio? ¿Qué datos nuevos hay para preocuparnos un poco más sobre lo que está sucediendo con todo esto? Sí, comentarte de acuerdo a lo hablado por el doctor Javier Castellanos sobre un tema que impacta directamente, no solamente degrada los suelos, sino también impacta en la salud humana. Uno es el uso de los plaguicidas, que ya mencionaba él, y para que tengan solo ustedes un dato, que el campo recibe aproximadamente a cada año 15,000 toneladas de plaguicidas, los cuales contienen un centenar de ingredientes nocivos para la salud humana. Hay 68 plaguicidas que pueden causar cáncer. De manera muy directa. Que alteran el desarrollo embrionario y causan daños reproductivos. 21 que pueden debilitar el sistema inmunológico y 50 que ocasionan problemas de fertilidad masculina, entre otros problemas. Como verás, lo mencionaba bien el doctor Javier Castellanos, el impacto que tiene el uso indiscriminado de estos plaguicidas incide no solamente en el suelo, degradándolo, sino también en la actividad microbiana del suelo, porque para que se den una idea, en 1 centímetro cúbico de suelo llegamos a tener cerca de 2,000 organismos, desde hongos, bacterias, artrópodos. Entonces, estos organismos, él lo mencionaba muy bien, degradan la materia orgánica, incorporan lo que nosotros llamamos dos procesos. Primero, la etapa de mineralización, que es la liberación de minerales de la materia orgánica, que lo absorbe después la raíz, y pues todo lo que es el funcionamiento fisiológico de la planta, la fisiología vegetal de la planta, la producción de frutos, de alimentos verdes, y sobre todo el importante proceso de la fotosíntesis, que es el intercambio de CO2 por oxígeno, que permite que haya vida en este planeta. Y por otro lado, que es la humificación, que es lo que nos estabiliza nuestro suelo, lo que nos da la fertilidad a los suelos, y este humus que aprovechamos a veces en nuestra casa, en nuestros jardines y todo, cuando compramos en el supermercado la composta, ¿no? Que sería lo que le llamamos composta o vermicomposteo. Entonces, el uso de esos plaguicidas
va, voy a decirlo así, matando a los organismos del suelo, y eso no solamente, sino se rompe la cadena y afecta directamente al ser humano. Por eso era importante mencionar estos datos y además decirles a ustedes que de cada 5 personas, 2 se ven afectados por el cambio climático y que a nivel mundial por la degradación de los suelos, cerca de 3.200 millones de personas se ven afectados por esta degradación, ya puede ser física, química o biológica del suelo. Entonces, el impacto que tiene cualquier actividad del ser humano sobre el suelo se va a ver reflejado en la calidad de vida de nosotros. Imagínense, de eso y más se va a hablar en este 45 Congreso Nacional. Otilio, yo sé que tenemos que hablar del programa del Congreso, pero me genera una inquietud. Tú has trabajado de manera muy cercana como científico, digamos, asesor en el propio gobierno del estado de Hidalgo, impulsando mucho estas líneas de investigación. ¿Qué se ha logrado o qué es el punto que te preocupa sobre uso de suelo en el estado de Hidalgo de manera concreta, ahora que vamos a ser anfitriones de este congreso? Ya lo mencionaba Javier, uno de los puntos importantes es que el gobierno, tanto estatal como federal, no invierten en la investigación y menos en el recurso suelo. Es un recurso, como dicen los españoles, es un recurso que se pisa y no lo valoramos, no se le da ese valor importante. Y mientras tengamos ese concepto de que el suelo no forma parte de nuestro entorno, de nuestros ecosistemas, de nuestro sistema en general, no vamos a cambiar esas políticas. Deben existir políticas claras, y sobre todo hay políticas para la conservación del agua, hay políticas para la conservación de los bosques, para la calidad del aire, hay normas oficiales mexicanas. Sin embargo, para hablar del recurso suelo, no existe una política, y una política que debe insertarse a nivel estatal y a nivel federal es la conservación de los recursos. Es más vale conservar que recuperar los suelos. Para que se dé una idea al público en general, para que se forme 1 centímetro de suelo fértil, tiene que transcurrir por las condiciones climáticas con las que actualmente vive el mundo, entre 800 y 1000 años, para que se forme 1 centímetro de suelo. Pero si nosotros cambiamos el uso del suelo, deforestamos, quitamos el bosque, quitamos la selva, ese centímetro de suelo se pierde en la primera lluvia. Puede llegarse a perder no solamente 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros de suelo, que por eso la definición de hoy, en la actualidad, un recurso de suelo no renovable. En la vida de las personas no podemos ver que se renueve el recurso suelo. Entonces, el impacto que se tiene de los cambios del uso de suelo, la vocación que debe tener los suelos, como tú eres tu vocación es periodista en el área de la comunicación de la ciencia, en el área de Javier Castellanos, en el área de fertilidad y nutrición vegetal, en el área de la agronomía, del doctor que es su vocación. Los suelos también tienen una vocación y no hay que cambiar esa vocación. Si es forestal, hay que dejarlo forestal. Si es agrícola o pecuario, hay que dejar esa vocación. Sin embargo, ya lo mencionaba también anteriormente, hacemos ese uso cambio de suelo para incrementar la producción agrícola. Pero te gusta 1 o 2 años y se va perdiendo la fertilidad y después se vienen los riesgos con el ser humano, los deslaves, los incendios, etc. Gravísimo. Muchísimas gracias. Solamente repítenos el dato porque no sé si lo tomé mal, pero estoy espantada. Para 1 centímetro de suelo fértil, ¿se necesita cuánto tiempo? Entre 800 y 1000 años para que se forme. Ni más ni menos. Imagínense y hablamos ustedes. Nosotros de factores formadores del suelo, se requiere de organismos del suelo, de las mismas condiciones climáticas, del material parental, de la topografía y la vegetación, que serían los factores formadores, y un factor que va degradando es el ser humano. Así es. Aprovechando aquí el tema, Alfredo Madariaga, tú que estás ahí en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y que justamente estás con la responsabilidad de vinculación, que tan fácil es,
tan fácil es para ustedes vincularse con productores, con autoridades, con gobierno, con autoridades municipales. ¿Cómo vamos en ese tema de manera rápida para que podamos entender la importancia del tema? Claro que sí. Eso es muy importante, la forma en cómo pues nuestras autoridades en el Instituto de Ciencias Agropecuarias, el señor director, el doctor Armando Peláez, y pues los personajes que nos han antecedido, pues han formado precisamente esa importancia de poder ver al Instituto de Ciencias Agropecuarias y sus diferentes programas académicos como lo que son. Primero, son formadores de recursos humanos, desde luego, que es su vocación máxima, la atención a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes que están en formación, pero tareas, por llamarlas de alguna manera, secundarias muy importantes, que es la investigación, el desarrollo y la vinculación. Entonces, en las diferentes áreas académicas de las que está formada el Instituto de Ciencias Agropecuarias, veterinaria, zootecnia, alimentos y agronomía y forestales, se tienen convenios con instituciones nacionales, locales e internacionales, tanto asociaciones civiles como empresas, a las que los diferentes investigadores pues sirven en términos de consultoría o en términos de solución de problemas, y igualmente vinculando a nuestros estudiantes a través de prácticas profesionales y servicio social. Entonces, pues tiene un impacto regional, local y nacional significativo en términos de vinculación, sobre todo, pues voy a insistir por el área, el grupo de áreas que manejamos en el Instituto de Ciencias Agropecuarias, y pues desde esta trinchera que hoy nos toca dirigir, pues seguimos en esa parte de vinculación, y desde luego que los medios de comunicación como el tuyo han tenido un papel importante, como lo hacemos ahorita, ¿no? Un paso importante de la vinculación es dar a conocer qué es lo que se hace en términos de investigación y desarrollo, y así es como ha surgido pues el interés de los productores por acercarse a nuestros investigadores, lo cual se ha hecho con mucho éxito, pues ahora evolucionando fuertemente del Instituto de Ciencias Agropecuarias a la Ciudad Universitaria de Tulancingo, que han estado promoviendo todas nuestras autoridades. Muy bien. Ahora, ¿qué les dirían a ustedes, a investigadores, productores, autoridades, de lo que pueden adelantar del programa que va a ofrecer este 45 Congreso Nacional de Ciencia del Suelo, para que asistan, para que escuchen, para tocarles esas vibras que sean tan necesarias y podamos hacer los cambios urgentes que se necesita en materia de suelo en el país, a nivel estado, a nivel municipal? ¿Quién quisiera darnos un adelanto del programa? ¿Alfredo? Si me permites, podemos platicar rápidamente. Sí, claro. Nuestro simposio... ok. Pues nuestro simposio gira alrededor de 3 ejes principales, cursos precongreso, que son los días 4 y 5 de octubre, y pues tenemos temas tan interesantes que pues me voy a permitir mencionar solamente algunos, sin omitir ninguno de ellos. En los cursos talleres vamos a trabajar temas como nanotecnología agrícola ambiental, formulación de programas de fertilización de cultivos, y otro curso taller, extracción de formulación de sustancias químicas para su aplicación en procesos agrobiotecnológicos, como ya lo platicaba el doctor Acevedo muy atinadamente, el asunto del humus. Y vamos a trabajar otro curso taller que también pues expertos van a impartir acerca de la fotointerpretación y análisis de datos de campo para el monitoreo de erosión y de deforestación. Esos son los cursos taller, los cursos precongreso, que van a estar los días 4 y 5. Otro punto importante sobre el que gira nuestro congreso pues son las conferencias magistrales. Se está invitando a personajes de talla mundial, como el doctor Ronald Vargas, como el doctor Juan Gallardo, como el doctor Jorge Bato, quien todos ellos son expertos internacionales a través de las ciencias del suelo, y que bueno, amablemente, pues como científicos de talla mundial que son, pues han accedido a donar su tiempo y su esfuerzo para platicar sobre los diferentes temas que abordan el asunto del suelo.
Y finalmente, pues también el último o el tercer eje sobre el que gira nuestro simposio es a través de los, tal cual como nuestro congreso, perdón, es tal cual los simposios. Y se tuvo una amplia respuesta a la convocatoria de la formación de simposios, tal que a la fecha se cuentan con 15 de ellos. Yo quiero resaltar la importancia de pues, la diversidad de instituciones hermanas que participan con nosotros, por mencionar algunos: el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, de la Unidad Saltillo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, la Comisión de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo, de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Campus Tabasco, el Colegio de Postgraduados, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, de la Unidad de Saltillo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias, así como las Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM, Colegio de la Frontera Sur y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ellos pues son responsables, cada uno de ellos, de los diferentes simposios, y pues el último eje sobre el que gira nuestro congreso pues es la presentación de carteles. Si me das oportunidad, Alfredo. Sí. Perdón, Alfredo, solo dame oportunidad de hacer un corte porque tenemos que ir a hacer el corte para las estaciones de radio. Dame oportunidad y regresamos contigo para que nos continúes platicando sobre este programa del 45 Congreso Nacional. Denme oportunidad, un minutito. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos lamentablemente en el último bloque de este programa, que de verdad da para mucho más. Estamos hablando del 45 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre. Y bueno, Alfredo Madariaga, yo te corté, perdóname por el tiempo, pero quisiera que nos digas el último bloque que tiene que ver con el programa de este Congreso Nacional, que tiene que ver ya con los concursos, con la participación incluso de estudiantes, en lo que tiene que ver con sus proyectos. Sí, desde luego, Elsa. Y pues lo decíamos anteriormente, antes de irnos al corte, la última parte importante de nuestro curso es la presentación de pósters. Y para eso, pues quiero invitar a todos y cada uno de los que nos escuchan a que revisen nuestra página web, que es www.smcs, la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, mx.org, donde van a encontrar toda la información pertinente, donde van a poder inscribirse, donde van a poder pues, someter sus carteles, que es la tercera parte sobre la que gira nuestro congreso. Entonces, es una invitación nuevamente a que visiten nuestra página. Ahí se encontrará también la hoja de registro, y pues todas las indicaciones pertinentes vienen aquí en esta página. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, también hacemos el anuncio que ustedes pueden encontrar toda la información que tiene que ver con este 45 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo en la página oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, www.uaeh.edu.mx. Ustedes ahí pueden entrar y conocer las convocatorias, costos y demás para poderse inscribir en este 45 Congreso Nacional. Y bueno, Javier, vamos cerrando la mesa. Me gustaría mucho que nos dijeras cómo invitarías a todo mundo para conectarse con este Congreso Nacional, para conectarse con la sociedad mexicana. ¿Qué nos darías como pauta para poder? Solo voy a mencionar dos interesantísimos simposios que tienen que ver con el tema de carbono. La conferencia magistral será brindada, como comentó el doctor Otilio, por quien es el presidente o secretario de FAO para lo que es la Alianza Mundial por el Suelo. Ronald Vargas, el doctor Ronald Vargas, va a dar la conferencia magistral que se denomina Recarbonización de los Suelos. Esto es importantísimo, solo para dar un detalle de lo que puede ocurrir
todo eso que está pasando, las inundaciones, las sequías prolongadas, créaslo o no, las sequías, si las inundaciones dejan enormes daños, las sequías dejan daños 10 veces mayores que esos, porque dejan daños de hambre, de miseria, de no producción. Entonces, el tema del cambio climático es un tema importantísimo. Hay un simposio que se dedicará exclusivamente a tratar el tema del cambio climático. Actualmente, los suelos pueden secuestrar de 1.45 a 3.5 petagramos de carbono. Un petagramo de carbono son 1,000 millones de toneladas de carbono a través de la materia orgánica que se puede quedar en el suelo. Entonces si nosotros cambiáramos el uso del suelo y lo hiciéramos de una manera mucho más de conservación, seríamos capaces de quitarle a la atmósfera 157 partes por millón de CO2. Es decir, reducir el contenido de CO2 de la atmósfera de las 417 partes por millón a solo 260. Podríamos regresar a la atmósfera a cerca de 100 años. Entonces, pero necesitamos hacer un uso racional, un uso tecnificado y de conservación del suelo. Esto lo comento solo para que tengan una probadita de lo que se verá en este congreso. Otro gran simposio es el simposio de suelos tropicales que va a impartir el doctor Pedro Sánchez, que viene de la Universidad de Florida, un evento de primer nivel a nivel internacional. Yo lo considero el decano a nivel mundial de los suelos tropicales. Entonces, tenemos un congreso de lujo, un congreso que no pueden perderse nuestros compañeros de la Universidad del Estado Autónomo del Estado de Hidalgo y de todo el país. Es lo que puedo comentar, Elsa. Sin ninguna duda, Javier. Y bueno, empezando por el propio Javier, no se lo pueden perder en este congreso. Muchísimas gracias. Otilio, ¿con qué cierras esta mesa? Gracias. Hacer también la invitación al 45 Congreso de la Ciencia del Suelo. Se va a llevar a cabo aquí en nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se va a hablar sobre temas, sobre este gran recurso natural y de la importancia que si no conocemos de este tema, que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo desde nuestras autoridades, de los políticos. Un país cambia con educación. Sin ella, seguiremos en pasividad. Para poder discutir, debemos tener conocimiento, actitud, política nacional, valor. Pero valor en alzar la voz. Pero para hacer política se requiere tener conocimiento para poder producir un campo. Los invito a este 45 Congreso de la Ciencia del Suelo. Será un honor a través de estos medios, la nueva tecnología, la nueva modalidad virtual, en donde podemos impactar este conocimiento a través de del Internet, de esta vía no presencial. Quedo a sus órdenes, como siempre, Elsa. Es un honor trabajar, Javier y Alfredo. Igualmente, Quisiera nomás dar las gracias al doctor Armando Peláez Acero, que es el director del Instituto de Ciencias Agropecuarias, al doctor Óscar Arce, a la doctora Mariana Sauceda y al doctor Alfredo Madariaga, que han estado al frente en la organización de este 45 Congreso. Gracias a ellos. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, de verdad, si el suelo respira, tú respiras. Ese es el lema de este 45 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre. Y tal como dijo el doctor Alfredo Madariaga, todavía hay oportunidad de inscribirse. Ahí están las convocatorias, ahí están las posibilidades de poder participar. Y sobre todo, si usted conoce al secretario de Agricultura, el de Economía, el de Hacienda, a todos ellos que son tomadores de decisiones, píquele las costillas y dígale que es importante que estén presentes en este 45 Congreso Nacional. Si no, no podemos generar el cambio que quieren. La propuesta del gobierno federal es la sustentabilidad en alimentación para este sexenio, donde nos escuchen a los científicos como para que se den una idea de cuál sería la puerta correcta. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un honor tenerlos en Luciérnaga, muchísimas gracias y de verdad yo espero que acepten la invitación para septiembre, previo al Congreso, durante el Congreso y post-Congreso, para que sigamos teniendo estas mesas alrededor de la ciencia del suelo. Gracias a Alfredo Barrón por el apoyo en la producción, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca,
todas las personas que hacen redes y replicar por todo el sistema universitario de radio, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Los Ángeles, y tengan una muy saludable tarde. Gracias. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.